muerte en la ley antigua. Lo que pasa es que están pervirtiendo la ley, aplicándola a la persona equivocada. Kataton nomon, según la ley, debe morir porque se hizo hijo de Dios. Sabían perfectamente de qué maldad lo acusaban. Lo que no sabían es que eso era verdad, porque Jesús no se hizo, sino que verdaderamente era hijo de Dios. Jesús responde a Pilatos: ¿no tendrías potestad alguna sobre mí si no te hubiera sido dada de lo alto? No tendrías exusía, es la palabra griega, exusía, algo que sale de la esencia y que da a la persona autoridad. Auctoritas crece, augere, auctoritas y externamente potestas, exusía, potestad de mandar, de gobernar. No tendrías, palabra tan rica, potestad contra mí ninguna, le dice Jesús, si no te hubiera sido dada. Los judíos dicen a Pilatos: no eres amigo del César, porque todo el que contradice anti-legi al César es enemigo, delincuente contra el César. Repite San Juan: he aquí, mirad a vuestro rey. Muchas veces lo llama rey, también sin saber lo que decía, simplemente para herir a los judíos. He aquí vuestro rey, les dice. ¿Voy a crucificar a vuestro rey? Ante la insistencia de ellos, varias veces. La respuesta pérfida de los enemigos de Cristo: no tenemos otro rey que el César. Ellos detestaban a los romanos, los consideraban opresores, pero le dicen esto para presionarlo y para conseguir la muerte de Cristo Jesús. No tenemos otro rey que el emperador del mundo, el César de Roma, Tiberio. No tenemos otro que el poder mundial. Ahí se ve cuando uno deja a Jesús, cae en manos de otra potestad, infaliblemente. O se es de Cristo o se es del maligno. Simbólicamente digo que el emperador de Roma representa al maligno, porque no necesariamente lo era, hubo grandes emperadores. Esa potestad recibida de Dios la usaron bien. Pero acá interesan los prototipos. Prototipo del poder del mundo. Y una vez flagelado, fragelosas, dicen Mateo y Marcos, Lucas, lo entregó, paredoken, lo entregó, lo traicionó. Lo entregar entregar a la muerte es traicionar. Lo entregó a la voluntad de ellos. Tocelimati auton. A la voluntad de ellos. Esto es lo peor que se puede hacer, entregar a la voluntad de los homicidas, deicidas. Pilatos entrega a Cristo Jesús a la voluntad de muerte de los príncipes del pueblo. Voluntad de muerte. Cristo, en cambio, también entrega su vida a la voluntad de Dios. Esas son las dos posibilidades, a la voluntad de ellos o a la voluntad de Dios. Pero Cristo se entrega a sí mismo con suprema autoridad, no capturado ni obligado por otros, sino espontáneamente, con suprema libertad, se entrega a la cruz. Eso es lo más admirable que celebramos hoy. Los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, en el camino de la cruz nombran a Simón el Cireneo, Simón de Cirene se dice a veces. Y Marcos añade
padre de Alejandro y Rufo, dos cristianos famosos, santos. De modo que para la iglesia primitiva el tema de Simón de Cirene era muy importante. El que es obligado, al principio contra su voluntad, a llevar la cruz de Jesús. Al principio no gusta, pero poco a poco va sintiendo la conversión. Llevar la cruz de Jesús lo convierte a Simón y lo hace padre de cristianos también, famosos en la iglesia primitiva, apóstoles de algún modo. La conversión propia y la de su descendencia. Esto también se contrapone al fenómeno que esgrimen los judíos, ¿no? Que en lugar de la conversión propia de la descendencia van a conseguir una mancha, una sangre sobre ellos mismos y sobre su descendencia. San Lucas se complace mucho en hablar de las mujeres que estaban siempre presentes. Todo el Evangelio habla mucho de las mujeres santas, pero acá también en la pasión sobresale. Las mujeres lo acompañaban, otras mujeres, esas las que venían siempre con él, otras espontáneamente en las calles de Jerusalén lloraban por él. Lloraban por él. Y Jesús les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis. Hijas de Jerusalén, no lloréis. Esto es importante porque es un clásico de los anuncios de los ángeles de Dios, ¿no? No temáis, no temas, no llores. Y entonces transmite la voluntad del Padre. En una especie de poema, es muy raro que un hombre tan maltratado, al borde de la muerte, y poco tiempo antes de su muerte, en el supremo sufrimiento, sea capaz de componer un poema, pero el Verbo de Dios es capaz de eso. Los modernos incrédulos niegan que muchas de las cosas que se atribuyen a Jesús las haya dicho él, pero nosotros sabemos que la doctrina católica es de todo lo que se pone en boca de Jesús fue dicho por la boca de Jesús. Puede ser resumido, puede ser aclarado por el escritor sagrado, pero es así. No, si no se atribuye mentira a los escritores sagrados y a Dios, falsedad. Entonces esto es una cosa maravillosa. En el Renacimiento, cuando se puso de moda cultivar la poesía elegante, algunos cristianos muy austeros, como un dominico famoso, un beato, decían: no hay que dedicarse tanto a las artes. Ya basta con lo que ya tenemos, con lo que enseñamos a los niños, desde Homero hasta Virgilio. No hay que hacer un culto excesivo de la poesía. Y uno de los grandes poetas de la época le respondió al beato dominico: ¿acaso no era poeta el que dijo esto, no lloréis por mí, sino sobre vosotras y vuestros hijos? Porque vendrán días, muy famosa, muy musical, es como una prosa elevada o como un verso irregular que realmente conmueve a todo el que lo oye, ¿no? No lloréis por mí, sino sobre vuestros hijos. Cristo, la preocupación de Cristo no está en él, está en los hijos de las mujeres santas, en los cristianos futuros. Ahí está el dolor, por ellos, por nosotros entrega su vida. No lloréis por mí, llorad por vosotras y vuestros hijos. Porque vendrán días, es muy famoso, ¿no?, en que dirán: bienaventurados los senos que no engendraron, los pechos que no amamantaron. Y dirán a los montes y a las colinas: caed sobre nosotros y ocultadnos. Porque si esto hicieron con el leño verde, que es Cristo, del leño seco, ¿qué será? Eso somos nosotros. Arde fácilmente. Es realmente uno de los poemas más grandes de la historia. Y lo hizo Cristo Jesús ahí a punto de morir, mostrando la intensidad de su dolor, pensando en nosotros, no en él. Pensando en el futuro también, en la segunda venida y en los tiempos que preceden a la segunda venida, donde esta frase va a ser exclamada literalmente: tan grande va a ser la tribulación.
montes, colinas, caed sobre nosotros y ocultadnos. Y después viene la crucifixión propiamente. Le ofrecen vino primero y no lo tomó, no lo quiso beber. Era una especie de anestesia para los condenados a muerte. Después mencionan la causa, una vez más la palabra causa en sentido jurídico, etía, titlon, dice San Juan, el título que estaba escrito sobre la cruz, y dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahí recobra el sentido antiguo y glorioso del Hijo de David, del Rey del mundo, sin saberlo. Pilatos y equivocándose gravemente a los fariseos, queriendo otro tipo de Rey de los judíos, otro tipo de Mesías. Creían en el Mesías, pero tú no eres. En el fondo, en el juicio de Jesús se debate eso. No eres ni puedes ser. Cosa totalmente carnal en el peor sentido de la palabra, inmanente, destructor. Y San Juan dice, y muchos judíos leyeron. Ya sabían leer muchos, ¿no? Muchos judíos leyeron la inscripción, porque estaba en hebreo, así se le decía al arameo de la época, en latín y en griego, los tres idiomas que se hablaban en esta zona del Medio Oriente. Hebraistí, romaistí y helinistí. Estaba escrito en los tres idiomas. En el idioma de la revelación del Antiguo Testamento, que es el hebreo y el arameo, en el lenguaje de la filosofía, que es el griego, y en el lenguaje del derecho, que es el latín, dice Santo Tomás. Las más grandes ciencias dando testimonio de Cristo Jesús. Los judíos ofendieron y dijeron, no escribas así, a Pilato le dijeron, ¿no? Sino él dijo, siempre acusando, siempre poniendo todos los males sobre Cristo. Y Pilato responde, una vez más, instrumento en las manos de Dios, sin comprender bien lo que decía, lo que he escrito, lo he escrito. O gégrafa, lo he escrito. Y no lo había escrito él en el fondo, sino el dedo del Padre detrás de él. Se valió de un instrumento deficiente, como muchas veces en nuestra vida, para escribir la nueva ley. Ya no sobre tablas de piedra, sino sobre la cruz, sobre el cuerpo vulnerado, el corazón sangrante de nuestro Salvador. Esta es la nueva alianza, nueva y eterna, la alianza del amor infinito. Lo que he escrito, lo he escrito, leído a la persona inteligente, oído por la persona inteligente, Dios lo ha escrito. Eso es lo que hay detrás, como se debe leer. Otra palabra de Cristo en la cruz, consta por el Evangelio de San Juan, le dice a la Virgen María, que estaba al pie de la cruz, le dice, he aquí a tu Hijo. Repito una vez más, he aquí en griego se dice mirar, y du es el verbo ver. Mira a tu Hijo, señalándolo a Juan, a todos nosotros. Mira a todos los cristianos que son tus hijos. Esta es tu nueva maternidad. Ahí nos engendra a todos. Madre verdadera nos posee, nos engendra para la vida. Y después le dice a Juan, al discípulo, he aquí tu madre, mira a tu madre. Y eso lo dice a todos los cristianos en la persona de Juan, mira a tu madre. He aquí, está ahí tu madre. Una cosa impresionante, es como un mandato a la vez que mandato, una donación eterna, el máximo don. Hay muchos insultos al pie de la cruz. Blasphemum, dicen los evangelistas, repetidamente, el imperfecto se usa para eso, repetidamente insultaban, repetidamente blasfemaban, y le decían, el destructor del templo, si eres hijo de Dios, todas
cosas muy feas, muy agraviantes y falsas, porque Jesús nunca dijo que Él iba a destruir el templo. Lo dijo en imperativo a los oyentes: destruid este templo y yo lo levantaré. Es el restaurador del templo, no el destructor, el templo de su cuerpo. Los oyentes no entendían. Otra frase maravillosa que dicen sin saber lo que dicen, es muy frecuente este tema, como pueden ver. A otros salvó, a sí mismo no puede. Dice San Mateo, San Lucas: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Lo pone en boca de los fariseos, de los sacerdotes que estaban al pie de la cruz, los enemigos de Cristo. A otros salvó. Y dicen la verdad, a otros salvó en su vida mortal y a todos nosotros después de muerto y resucitado. A otros salvó. A sí mismo no puede, de verdad, nosotros sabemos la verdad, no quiere salvarse, quiere entregar su vida con el amor infinito por todos nosotros. Vean que todos estos títulos son equivalentes: Rey de los judíos, Hijo de Dios, Christos, el ungido, y añade San Lucas, el elegido, o eclectos, muy bonita palabra, el elegido del Padre. Así se burlan al pie de la cruz. Todo es verdad lo que le dicen, pero ellos no tienen fe. Miran la aparente derrota del crucificado, aparente. Y el episodio de los dos ladrones en Lucas, por supuesto, el evangelista de la misericordia más tierna que puede imaginarse, no podía estar puesto por escrito más que por él, nos narra eso, que uno lo blasfemaba repetidamente en el pasado, en el tiempo imperfecto, el blasfemi, lo blasfemaba, lo insultaba, diciéndole: sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo mismo que los fariseos y los sacerdotes, pero con un interés personal. Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro, dice San Lucas, con la agudeza de su pluma genial, el otro, o héteros, el otro, le dice: ¿no temes a Dios estando en el mismo juicio? Nosotros justamente recibimos lo digno de lo que hicimos, literalmente. Recibimos, famosa palabra del Nuevo Testamento. De Dios se reciben los dones magníficos que nos hacen agradecer, y de Dios se reciben los castigos también, como penitencia divina, deseo de transformarnos y de convertirnos. Recibimos lo digno de lo que hicimos. Este, en cambio, no hizo nada malo. Este es Jesús, y no hizo nada malo, literalmente atopon, nada fuera de lugar. Entonces, por supuesto que significa malo, en este contexto se usaba así la palabra, pero queda también un segundo significado simbólico: no hizo nada fuera de lugar. Todo lo hizo Cristo Jesús como Rey del universo, todo en el orden perfecto que Él quiso, y eligiendo misteriosamente para redimirnos esta forma tan cruel, pudiendo haber elegido otra. Cruel, pero muestra excelente y perfecta del amor infinito del Padre y del Hijo. Así es. Es muy emotivo realmente, ¿no? El buen ladrón dice a Jesús: Jesús, es por nombre, le llama Salvador, pero Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cada palabra está marcada con un peso infinito por el evangelista. Acuérdate de mí. Esa es la oración, lo que siempre le decimos: acuérdate de mí. Enorme tradición en el Antiguo Testamento, que Él tenga memoria de nosotros, que Él se acuerde de nosotros. Acuérdate de mí cuando vengas. La palabra venir tiene un sentido mesiánico también, y en este caso de la segunda venida, cuando vengas en tu reino. La fe del buen ladrón era perfecta.
pesar de las apariencias, la fe, lo que no se ve. Lo confesaba, lo proclamaba rey en una segunda venida, rey del mundo, sacerdote eterno. Y Cristo le responde, hoy estarás conmigo. Así nos responde a nosotros en la oración también, hoy estarás conmigo. Literalmente se añade, dice Jesús, en el paraíso. En el jardín, paraíso significa jardín, el jardín original, el jardín prototípico, el jardín de la intimidad divina. Lo iba a iluminar con la luz, con la visión de la gloria en lo que se llama los infiernos, las partes donde estaba el seno de Abraham, donde estaban los justos del Antiguo Testamento. Muerto Jesús, luego morirá el buen ladrón también. Él en las profundidades de la tierra los ilumina a todos con la visión cara a cara de Dios, con la visión beatífica. Los famosos infiernos estos, que eran un lugar de silencio, de espera, de penitencia y purificación, se transforman en una maravilla, la luz escondida en la tierra. Pues con la resurrección los llevará a todos al cielo. Eran almas, las almas de los justos. Hoy estarás conmigo en el jardín, en el paraíso. Añaden los 3 evangelistas relatores, narrativos, y entonces se hizo una tiniebla, scotos, una tiniebla sobre toda la tierra. Hablan de un fragmento de tierra en Jerusalén, donde Cristo murió, pero con profundidad y con intención dice sobre toda la tierra. Tinieblas sobre toda la tierra. Es uno de los signos de la primera venida y de la segunda venida. Toda la tierra, la apertura de la muerte de Cristo a la salvación del mundo, no solo de un pueblo. Lo dice repetidas veces San Juan. Iba a morir por el pueblo, no solo por el pueblo, no solo por la nación, sino por todos los dispersados por el mundo, hijos de Dios. Y continúan reportando una frase en arameo. Jesús dijo en alta voz, foní megali, fuerte voz grande es la voz de Dios. Dice, Elohí, Elohí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con esta, de nuevo ponen la palabra, foní megali, con gran voz, con fuerte voz, entregó el Espíritu. Afiken topnefma, que tiene también pensadas las palabras que derramó el Espíritu de Dios, no solo el espíritu, el soplo de su respiración. Afiken topnefma. Elohí, Elohí, lema sabactani. Eso es en arameo la primera línea del Salmo llamado 21 o 22. Atribuido a David, ciertamente, en un momento de su extrema angustia, conoció tantas en su vida que cualquiera se puede aplicar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el sufrimiento supremo, así lo experimenta el sufriente. Abandonar, el verbo shavak en arameo, shavakta, tú abandonaste, shavaktani, tú abandonaste a mí. Va componiendo, ¿no? Shavak significa abandonar. Shavak significa soltar los camellos para que anden. Soltar, shavak significa también perdonar, soltar la deuda, renunciar a la condición de acreedor y perdonar la deuda. Entonces, todas estas resonancias, toda esta semántica está en el verbo que Cristo usa. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado, soltado? ¿Y por qué me has perdonado? De algún Cristo no cometió nunca pecado, pero ahí la voz de Él nos representa a nosotros. En ese soltar, en ese abandonar, está la raíz del perdón. Aparece en el Padre Nuestro 2 veces en arameo, ¿no? Shavak, perdona nuestras deudas, como nosotros, Shavakim,
perdonamos, soltamos, dejamos de ser acreedores, renunciamos a todo rencor y resentimiento, perdonamos a nuestros deudores, a los que nos hicieron el mal. San Lucas nos da testimonio de esta voz grande, de esta voz fuerte que Jesús dijo y que los otros evangelistas no describen. Simplemente la voz, un grito, pero Lucas le pone contenido que ciertamente dijo Jesús: Padre, en tus manos pongo, literalmente, entrego mi espíritu. Encomiendo, pongo, literalmente, un compuesto del verbo tithimi, muy famoso, ¿no? Mi espíritu. Los tres sinópticos dicen que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, por el medio. La insistencia. Para la iglesia primitiva esto era fundamental. El velo del Antiguo Testamento se rasgó y podemos ver la intimidad divina. Ya no se esconde Dios en la nube y en la invisibilidad del Antiguo Testamento. El velo del templo en dos, dice, de arriba a abajo, por el medio. Hay una insistencia, todos los evangelistas lo ponen. Y añade San Mateo: la tierra tembló, las piedras se rajaron, se dividieron por la mitad. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los dormidos santos, los muertos santos, resucitaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Varias líneas le dedica San Mateo a esto, era de excepcional importancia para él. Ya les digo, Cristo los iluminó con la visión beatífica en lo que se llama las profundidades de la tierra, los abismos,